con Dios. Así es, así que empezamos Salmos 18 en los versículos 1 y 2 que dice: mi Señor, mi fortaleza, yo te amo. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza, mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio, en ti confío. Excelente, pues ahí cierra la primera porción de la que hablábamos y este salmo nos deja pensando muchas cosas. Yo no sé qué despiertan ustedes, pero como hemos visto algunas otras versiones, hay palabras que usa aquí David que para mí son sorprendentes, ¿verdad? Son sorprendentes, no sé cómo lo ven ustedes. ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que esté despierto o despabilado? ¿Sí? Yo creo que nos muestra una relación profunda y que no tiene una, digamos, visión solo de algunas características de Dios, sino realmente un espectro muy amplio de todo lo que es Dios. Y yo creo que esa es la invitación a que nosotros a veces podemos tener una perspectiva limitada de Dios, y creo que aquí David nos está invitando a ampliar realmente a nuestro Dios. Excelente, buenísimo. A mí me impresiona mucho este salmo porque podemos conocer un poquito más a David, cómo él, después de haber sido librado de sus enemigos y del propio Saúl, este salmo es un canto de agradecimiento, pero denota, no hay duda alguna que denota una dependencia absoluta de David con Dios. Y eso es lo que nos llama la atención, sobre todo cuando él describe qué es Dios para él. Fíjense que curiosamente no dice Dios tiene un castigo para mí, Dios tiene un escudo para mí, sino Él es el escudo, Él es mi refugio, Él es increíble. Y en otras ocasiones hemos mencionado que se cree que este libro fue escrito ya en la vejez de David. Entonces todavía tiene más sentido, ¿verdad? Porque entonces prácticamente lo que está haciendo David es recopilar sus experiencias en cada una de esas palabras. Y bien lo describen ustedes, ¿verdad? Y lo mencionabas, Luis, realmente desde mi percepción no es un salmo que esté girando alrededor de David. Está girando alrededor de quién es Dios. ¿Quién es Dios para David y quién debería ser Dios para nosotros? Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención es que todo esto no son palabras, desde mi perspectiva, ¿verdad? Palabras que se le ocurrieron caprichosamente a David, sino que estoy casi seguro que él experimentó cada una de estas cosas. Cuando dice, por ejemplo, eres mi libertador, ¿verdad? ¿Cuántas veces sabemos que Dios rescató a David? Tú eres mi fuerza y mi escudo. Eso significa mucho, porque lo que está diciendo es que mi fuerza muscular, ósea, ¿verdad? De todos mis sistemas podría fallar, pero la fuerza que da Dios no va a fallar, ¿verdad? Es mi escudo, o sea, siempre lo protegió, mi poderosa salvación, mi alto refugio. Es genial, ¿verdad? O sea, para nosotros el escuchar hoy mi alto refugio no significa mucho, pero en aquel entonces el encontrar un lugar escarpado, alto, donde los enemigos no pudieran acceder a él, era importante, ¿verdad? Estratégicamente a nivel de batalla. Así que esta es una probadita de la experiencia, creo yo, o las experiencias que David había tenido. Ahora, queremos invitarle, porque esto no queda aquí. Esto es para nosotros tal vez la conclusión escrita, ricamente descrita, ¿verdad? De todo lo que David había vivido con Dios. A continuación, queremos presentarle un escenario que seguramente puede haber dado pauta a este Salmo 18. Nos vamos a trasladar a primero de Samuel, en el capítulo 30, y vamos a leer algunos versículos ahí, comenzando por el versículo 1, donde se da una escena muy particular y, de nuevo, una situación en la que David se relaciona con Dios. Imagínense, para haber concluido lo que concluyó, esta escena va a dar mucho. Leamos entonces. Comenzamos entonces con el verso 1. Al tercer día, David y sus hombres fueron a Siclac y se dieron cuenta de que los amalecitas habían invadido el Negev y de que a Siclac la habían asolado y le habían prendido fuego. Habían capturado a las mujeres y a todos los que vivían allí, chicos y grandes, aunque no habían matado a nadie. Simplemente se los habían llevado cautivos. Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag y vieron que la ciudad había sido incendiada y que las mujeres y sus hijos habían sido capturados, se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello hasta que se cansaron. David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo. Oiga esto. Pues les dolía haber perdido a sus hijas y a sus hijos, pero halló fuerzas en el Señor su Dios. Interesante. Entonces llamó al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, y le dijo, te ruego que me traigas el efod. Abiatar se lo llevó y David consultó al Señor. Le preguntó, ¿debo perseguir a esa banda de malvados? ¿Podré darles alcance?
Y el Señor le dijo, ve tras ellos porque les darás alcance y podrás liberar a los cautivos. David partió entonces con sus 600 hombres y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron unos cuantos. Los que siguieron adelante con David fueron 400 hombres, pues 200 de ellos estaban tan cansados que no pudieron cruzar el torrente. David recuperó todo, sin que le faltara absolutamente nada, porque por pequeña que fuera, y devolvió los hijos y las hijas a sus padres. Buenísimo. Ahí cierra la porción entonces que vamos a ver hoy. Y quiero dejar de una vez la palestra abierta, ¿verdad? Para que ustedes puedan enriquecer lo que acabamos de leer y dar sus puntos de vista, amigos. Yo tal vez quisiera ponerles en perspectiva lo que está viviendo David. Las mujeres de todos los que venían con él habían sido literalmente capturados, secuestrados, se habían sido llevados. Ellos llegan, todo está quemado. Y creo que en esas situaciones difíciles, haciendo conexión con el salmo que leíamos anteriormente, es cuando empezamos a conocer a Dios. Es cuando descubrimos que entonces Él sí nos liberta. Que Él es un Dios real que puede ser nuestro escudo, que puede ser nuestro protector, que puede ser quien nos rescata, que sí nos puede hablar y nos puede dar instrucciones de qué es lo que debemos de hacer. Y eso me hace pensar que necesitamos tener esa relación estrecha con el Señor y aprender a conocerlo. No es lo mismo solo saber que Dios es todopoderoso y que Dios nos puede libertar, sanar, perdonar, que cuando pecamos y decimos gracias, Señor, por tu gracia y misericordia, que puedes perdonarnos, que realmente su esencia llega a nuestras vidas. Y cuando conocemos esa esencia, entonces realmente podemos hacer hincapié en lo que David menciona aquí en la parte final del verso 6, donde dice, Ajá, exactamente. pero halló fuerzas en el Señor su Dios. O en otras versiones que tal vez tenemos muchos más conocidos, pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Y yo creo que esa es una gran distinción porque David sabía dónde podía encontrar su fortaleza. David sabía de dónde venía, porque muchas veces nosotros queremos encontrar fortaleza a veces de fuentes externas o de nosotros internamente, cuando si lo conectamos con lo que leíamos en Salmos 18, él estaba claro que su fortaleza venía del Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de relación tenía David para poder saber que él podía ir a fortalecerse en el Señor a través de estas circunstancias que eran sumamente adversas? E intensas. Y definitivamente se necesita tener ese tipo de relación con Dios, pero tan estrecha como para poder levantarse de esa. Notamos que David pierde su familia, pierde su ciudad, pierde la confianza de sus hombres. Para mí eso es algo grave, que un líder pierda la confianza de aquellos con los que trabaja alrededor. Eso debió de haber sido muy duro para David, al punto que el pueblo lo quería apedrear. Usted se puede imaginar, querido amigo, que perder todo, pero tener la capacidad en medio de una situación como esa de venir al Padre, de venir a Dios y decir, Señor, aquí estoy. Eso debió de haber sido un parteaguas en la vida de David. Y eso nos enseña, queridos amigos, que nosotros podemos venir confiadamente ante el Señor, no importa cuál sea mi situación, cuál sea mi problema, cuál sea el asunto en el que estoy metido. Puedo perder todo, pero no perder el amor al Señor, el venir a su presencia y el estar siempre pegado al corazón del Señor. Y es que realmente lo que ustedes están diciendo, amigos, es riquísimo porque nos hace ver que realmente David tiene una relación totalmente inverosímil con Dios. O sea, para su tiempo, es una cosa que no encontramos otro salmista que describa de esa manera fácilmente, porque hay salmos que usan palabras similares, ¿verdad? Pero que describa hasta ese nivel la profundidad de la relación que tenía David con Dios. Y lo más interesante es que David no acude a una estrategia distinta. O sea, no va a buscar, no va a dar un discurso, que ha de haber sido muy bueno, por cierto, ¿verdad? Dando discursos. No viene y cambia el discurso y les empieza a hablar a sus 600, ¿verdad? Porque antes eran 400 de David, ¿verdad? Que eran tan maltrechos, endeudados, amargados. Fue juntando gente, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, cuando lo estaba presidiendo Saúl, ahora son 600 menos mujeres y niños con todo lo que había ocurrido, sino que él acude a Dios. Y eso es interesante porque nos debe dejar pensando a nosotros en medio posiblemente de las necesidades que tengamos, las dificultades, los retos que trae el 2026 para nosotros. Tenemos acceso a Dios, tenemos oportunidad de encontrarnos con Dios y entonces conocer su corazón. Y sabe una cosa, lo más interesante es que realmente antes de que David le preguntara a Dios,
a mí me llama la atención y destaco lo que mencionaba Jorge. O sea, se fortaleció en Dios. Él algo pasó antes. Antes de llegar a preguntarle al Señor, tuvo que ocurrir algo. Entonces, algo más, pues, ¿verdad? Eso me deja pensando también que realmente la relación entre David y Dios, y me deja pensando y me reta a mí, ¿verdad? Porque la relación con Dios era mucho más de lo que estamos leyendo. Mucho más de lo que estamos observando y estamos leyendo en el Salmo 18, por ejemplo, ¿verdad? Que no es exactamente, no está relacionado, pero el Salmo 18 con 1 Samuel 30. Pero es un buen ejemplo, el Salmo 18, de todo lo que experimentaba. A mí me inspira, pero me reta mucho. Sí. Y yo siento un gran desafío porque me pareciera que David logró dimensionar lo que Dios le mostró a Moisés cuando le dijo, y cuando me pregunten, ¿quién me envía y quién eres? Exacto. El yo soy. Entonces, Ven. para David, Dios era el yo soy. Yo soy tu fortaleza, yo soy tu roca, yo soy tu defensor, yo soy tu libertador, yo soy tu escudo, yo soy tu poderosa salvación, yo soy tu alto refugio. Y entonces, con el yo soy, fue a tener un encuentro personal con el yo soy para poder fortalecerse y recordar quién estaba con él. Buenísimo. Sí. Buenísimo, gracias, Jorge. Con eso que dices, qué interesante, porque un punto de liderazgo aquí, o una enseñanza de liderazgo que nosotros aprendemos aquí, es que Dios despoja al líder de todo apoyo humano antes de fortalecerlo en él. Y eso nos ha pasado muchas veces. Que un punto de quiebre. Es un punto de quiebre, sí. Y pareciera ser que Dios nos ha abandonado. Pareciera ser que nos quedamos solos y que no hay nada, no hay poder humano, no hay nada que nos pueda rescatar. Pero Dios permite eso muchas veces. A mí me pasó cuando yo salí de la cumbre global de liderazgo y pensé en decir esto, pero lo quiero compartir porque puede ser, amigo, que usted esté pasando por algo similar. Cuando yo salí de ahí, sentí que yo estaba despojado de todo, hasta que Dios vino y me dijo: te has sostenido con tus fuerzas durante 13 años, pero ahora yo te voy a sostener a ti. Y eso para mí fue justo lo que dices, Asdrúbal, un punto de quiebre en mi vida, saber que hoy puedo depender de Dios y que yo sentía que yo me podía defender yo mismo y que yo podía hacerlo todo, y de repente viene Dios. Pero no es una cosa que Él quiera quebrarnos simplemente porque nos quiere ver mal, porque Él quiere llevarnos a otro nivel, como llevó precisamente a David. Entonces, si usted está pasando por algo como esto, tenga la certeza que si usted viene a Dios, usted tiene esa probabilidad de conocerlo a Él, y va a depender obviamente de cada uno de nosotros si queremos conocer a ese nivel a Dios. David lo conoció a ese nivel, y por eso lo que decía Jorge, que él era su escudo, su castillo, Él lo era todo para Él. Eso describe realmente lo que un verdadero líder, lo que un verdadero cristiano llega a conocer a Dios. Y realmente es importante lo que ustedes están diciendo, porque nos deja pensando que cualquiera de nosotros puede emitir una oración de emergencia, ¿verdad? Una llamada divina, ¿verdad? Solicitando a Dios que intervenga, cualquiera de nosotros. Y definitivamente Dios puede, y si quiere, va a intervenir, ¿verdad? Pero si no es el momento, puede que dilate un tiempo, tal vez. O puede que no, ¿verdad? Puede que ya haya empezado la solución antes que nosotros lo hayamos pedido. Pero lo que nos deja pensando, y estrictamente a eso queremos invitarle hoy, es que no nos acostumbremos a pedir únicamente llamadas de emergencia con Dios, sino que aprendemos a disfrutar una relación con Dios de todos los días, a experimentar a Dios como lo había experimentado David en el Antiguo Testamento y como sus apóstoles lo hicieron durante el Nuevo Testamento, ya caminando Jesús sobre la faz de la tierra. Hoy tenemos la oportunidad de poder asistir delante de Dios y mantener una relación continua, no por interés, ¿verdad? No solamente para que nos rescate en un momento crítico, sino podemos aprender a conocer todas esas facetas que leíamos en el Salmo 18, ¿verdad? O que leyó más bien Florecita. Leímos, ¿verdad? Leyó Florecita. Señor, mi fortaleza, yo te amo, ¿verdad? Señor, eso de yo te amo, lo pasamos bien rápido. Pero en el Antiguo Testamento, la gente no le decía yo te amo a Dios. No tenían acceso a ese amor desde esa perspectiva, a esa relación desde esa perspectiva, ¿verdad? Porque había alguien más que se acercaba a Dios, no era directo. Sin embargo, David lo hacía. ¿Cuánto más nosotros hoy que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que nos da acceso de una manera distinta a conocer a Dios como papá? Y eso para nosotros es una profundidad tremenda. Jorge, por favor. Y creo que entonces no es tanto
que depende de Dios, sino depende de cuál es nuestra perspectiva. Buenísimo. ¿Quién es Dios Muy para bien. nosotros? Porque entonces, cuando David tiene claro el yo soy, yo te hago la pregunta, ¿quién es Dios para ti? Si tú tuvieras que decir, ¿quién es Dios para ti? Tú podrías decir, Dios es tu consolador, Dios es tu fuerza. ¿Quién es Dios para ti en este 2026? ¿Quién es Dios para ti en este momento? Y muchas veces podemos quedarnos entonces con esa perspectiva de estas llamadas de emergencia y no tener esta relación continua. Y como bien decías, Drúbal, en el Antiguo Testamento, David todavía no había recibido la bendición de tener a nuestro mediador, a Jesucristo. Y no solo ahora nosotros que vivimos con todas las bendiciones del Nuevo Testamento, que Jesús vino a ser nuestro mediador, que vino a abrir ese camino con el Padre, sino que nos dejó a un consolador, nos dejó al Espíritu Santo. Y entonces nuestra vida de oración tiene que tener una dimensión donde nosotros podamos aprender a relacionarnos con Dios como Padre, con Dios con Jesucristo como el Hijo y también con Dios Espíritu Santo, porque si no, estamos perdiéndonos realmente una vida de oración, de disfrutar su presencia y poder ver tantas facetas del yo soy. Totalmente de acuerdo. Y yo quisiera agregar, es que ya me piqué. ya realmente voy a sentir la carretera aquí ancha, ¿verdad? Con todo este tema. Y yo quisiera invitarle, mire, realmente, estamos comentando, construyendo sobre lo que decía Jorge. Cuando nosotros entendemos que Jesucristo, nuestro Señor, tiene la capacidad de interceder por nosotros. Oiga esto. Yo he estado viviendo eso últimamente, ¿verdad? Y ha sido riquísimo en la oración, no solo venir y decir, en el nombre de Jesús, amén. Y ahí queda la intercesión de Jesús. Oiga esto, algo que yo he estado profundizando, tratando de vivir con Jesús y Dios, ha sido hablarle a Jesús para que le hable e interceda delante de Dios por lo que mi corazón ha estado viviendo. Y eso para mí ha cambiado un poco la visión de solamente venir y decir en el nombre de Jesús, amén, sino involucrar a Jesús, experimentar a Jesús como genuino intercesor. Dice más que solamente sellar la oración de una manera. Y eso es nuestro reto hoy. Salgamos de la oración común, ¿verdad? De la oración común, de eso va a tratar todo el programa, me estoy anticipando mucho, pero salgamos de una oración únicamente de bomberos. Dios no es bombero, Él quiere ser nuestro Padre y quiere experimentar la relación papá e hijo. Pero para eso nosotros tenemos que tomar la decisión, ¿verdad? Porque Él ya la tomó. Él ya tomó la decisión de amarnos sin medida. Nosotros tenemos que tomar la decisión de venir y correr a Él. Y eso sí, acrecentar, intensificar, hacer de nuestra relación con Dios una relación vibrante y no insípida y no impersonal y no distante, sino todo lo contrario. Hoy queremos hacer una oración por ello y yo quisiera que usted pueda poner toda su atención a lo que Jorge va a decir a continuación en medio de esta oración que vamos a hacer. Padre, queremos acercarnos hoy con confianza. Queremos acercarnos hoy sabiendo que tú anhelas que nosotros podamos tener una vida de oración vibrante. Y para poder tener una vida de oración vibrante, tenemos que conocerte. Ayúdanos a conocerte. Ayúdanos, Señor, a eliminar paradigmas, a despojarnos, Señor, de ideas tal vez que hemos venido arrastrando, donde tal vez por nuestra falta de fe te hemos sentido distante cuando tú estás ahí cerca. Permítenos hoy, a través de tu Hijo Jesucristo, saber que tenemos acceso al Padre Celestial. Que Jesús, tú pagaste un precio que nosotros jamás íbamos a poder pagar para poder tener acceso a un Dios sobrenatural, a un Dios que es poderoso, a un Dios que es fuerte. Y en este día te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo para que podamos nosotros saber cómo orar, que podamos ser como los discípulos que se acercaron contigo, Jesús, y te dijeron, enséñanos a orar. Te pedimos que en este día y en este tiempo nos enseñes a orar con fe audaz, nos enseñes a orar con valentía, pero sobre todo nos enseñes a orar con entendimiento de una relación que te conoce y que saben quién eres tú. En el nombre de Jesús, interven en nuestras vidas y cambia cualquier perspectiva que no sea bíblica de quién eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Pero bueno, queremos invitarle entonces a que usted no se desprenda. Mire, tenemos mucho más contenido. Está riquísimo y a continuación vamos a saber qué significa un juggernaut. Recuerde, el episodio se llama Ore como un juggernaut. Y queremos invitarle a que usted pueda, en medio de este breve corte que vamos a tener, invitar a sus amigos a que se conecte y sigamos creciendo como comunidad virtual en este su programa Vaya con Dios. Vamos y regresamos. Vive cada día con una fe audaz. Vaya con Dios.
Vamos entonces a empezar a leer lo que el autor nos dice aquí. Ore como un juggernaut. Hace algunos años comencé a darme cuenta que hacía oraciones bastante bobas. No es que crea que Dios necesita que yo sea elocuente o profundo cuando hablo con Él. Es solo que muchas de las cosas por las que estaba orando eran, bueno, más bien obtusas y sin mucho sentido. A continuación, algunos ejemplos de los que denomino el libro de oraciones bobas de Fortick. Dígame si no se siente identificado con esta petición. Dios, acompáñame hoy. Ahora, antes de que se sienta aludido, porque sé que usted ha hecho esta oración, déjeme decirle que yo entiendo cuál es la intención detrás de esta oración y estoy seguro que Dios también. Lo que queremos decir es que deseamos experimentar su presencia y poder en nuestras vidas. Pero vamos, ¿acaso la oración Dios, acompáñame hoy no es o puede parecer como un relleno? Es el tipo de oración que hacemos porque sabemos que necesitamos orar, pero no sabemos realmente qué decir. Dios llena los cielos y la tierra. Cada centímetro de este planeta y de los demás planetas le pertenecen. Y si somos creyentes en Jesús, Dios vive en nosotros en la forma del Espíritu Santo. ¿Será que de veras necesitamos asegurarnos que nos va a acompañar? ¿No podríamos ser un poco más creativos, dice aquí el autor? ¿Y qué tal esta otra oración? Dios, si es tu voluntad. Entonces, Dios necesita una cláusula de opción de exclusión voluntaria en el contrato antes de firmar en la línea y hacer un trato con Stephen Furtick o con usted. Repito, creo que hacemos esto sin siquiera pensar. No tenemos intención de hacer nada malo. ¿Suena bien o no? Hasta tiene un estilo Reina Valera que todos sabemos que hace de la oración algo más oficial y en la superficie todo esto parece una actitud muy humilde. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta, dice el autor, que no estaba amortiguando mis oraciones con esta intención porque era humilde, sino porque estaba asustado. Cuando comenzaba con la frase, Dios, si es tu voluntad, hacía que lo que pidiera después sonara más seguro. Así que, en realidad, era una manera de escapar de la responsabilidad. Lo que en realidad estaba orando era, Dios, te estoy pidiendo que hagas esto. Pero en realidad no espero, o no sé, tal vez no creo que lo puedas hacer, no sé, ¿verdad? Así que en caso de que no lo hagas, déjame reconocer desde un principio que puede ser que decidas no hacer. ¿Qué hay de usted? ¿Qué ha hecho alguna oración como esta últimamente? ¿No se cansa de lanzar palabras vacías al aire esperando que se materialicen en algo bueno? ¿Me creería si le digo que la fe audaz incluye una manera totalmente nueva de llevar a cabo su vida de oración y usted puede cambiarla hoy? En cuanto a la oración se refiere, muchos de nosotros ya conocemos bien las cosas estándares. Podemos tejer suficientes palabras que suenen espirituales para armar una oración propia en caso de que nos lo pidan en público, pero para elevar una oración al estilo sol detente se necesita más que ser competentes en términos generales. Nos lleva a un territorio nuevo, desconocido y a veces intimidante. No es como pedirle a Dios que le dé un buen estacionamiento cuando está llegando tarde a la iglesia o que bendiga su pizza de pepperoni para el provecho de su cuerpo. Una oración sol detente está rodeada de urgencia, está llena de posibilidad y para la mayoría de nosotras es una manera totalmente nueva de orar. Yo lo llamo orar como un juggernaut. Un juggernaut es una fuerza, un movimiento u objeto masivo e inexorable que arrasa con cualquier cosa en su camino. A menudo se utiliza para describir un movimiento imparable. Me gusta esa imagen, dice aquí Stephen Furtick, mucho. Quizás sea mi testosterona expresándose, dice él, ¿verdad? Pero en cuanto a la oración se refiere, creo que no se puede describir mejor. Y cuando se trata de buscar un modelo de ese tipo de oración, no puedo pensar en otro juggernaut imparable como Josué. La oración sol detente de Josué no es algo que solamente admiramos. En su sencillez nos muestra una manera osada de dirigirnos a Dios que podemos emular. Y esto es una realidad para todas las oraciones en la Biblia. Están registradas en la Escritura para establecer un patrón permanente de oración para todos nosotros, para forzarnos a salir de nuestra postura defensiva de oración. Para inspirarnos a levantarnos y comenzar a orar, como un juggernaut,
Un juggernaut como los apóstoles que pedían y esperaban que sucedieran milagros y quienes hablaban con valentía ante las persecuciones para que el nombre de Jesús fuera exaltado. Un juggernaut como Elías, cuya oración causó y terminó con una sequía de 3 años y medio. Tal vez rechace esto, pero a mí me parece que las oraciones de estas personas no son anormales, no son la excepción. Al menos nunca fueron destinadas para hacerlo. La tragedia de nuestros días es que hemos tomado lo que había sido destinado a ser común y lo hemos hecho algo excepcional. Hemos colocado a la audiencia en el estante más alto. Hemos colocado la audacia en el estante más alto, lejos de nuestro alcance, y lo hemos declarado algo fuera de los límites. Y me río, no me río de usted. Lo siento. Me río que no me di cuenta, fíjese. Hasta que usted lo repitió, dije, ala, no, qué mal, pues que no me percaté. Santiago 5:17, pongan mucha atención porque esta cita realmente creo que es como la que concatena todo lo que veníamos hablando desde el segmento anterior. Santiago 5:17 hace este comentario para abrirnos los ojos. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Ahí cierra la cita. Es una verdadera lástima que la mayoría de nosotros nos enfoquemos en la segunda parte del versículo. Estamos maravillados por el poder superior de la vida de oración de Elías. Nos encantaría tener siquiera 1 gramo de su poder fluyendo a través de nuestra vida de oración, pero no tenemos que desearlo. Ese es el verdadero punto del pasaje. Somos como Elías, somos como Josué. Piénselo, Elías tenía acceso a un Dios todopoderoso que podía detener la lluvia. Nosotros tenemos acceso a un Dios todopoderoso que puede detener la lluvia. Josué tenía acceso a un Dios todopoderoso que podía detener el sol. Nosotros tenemos acceso a un Dios todopoderoso que puede detener el sol. La única diferencia es que Elías y Josué tenían la audacia para orar conforme al carácter, el corazón, los recursos, la voluntad y las habilidades de Dios. Eso es lo que significa orar como un juggernaut, hacer oraciones dignas del Dios al cual estamos orando. Después de todo, estamos orando a un Dios cuya capacidad siempre excede nuestra audacia. No tendrá que preocuparse por poner a Dios en una posición incómoda o embarazosa jamás. No hay forma que pueda desafiarlo a hacer algo más allá de sus aptitudes. La oración es el ruedo donde nuestra fe se encuentra con las habilidades de Dios. Y nunca habrá un momento en que la audacia de nuestra fe sobrepase la capacidad de Dios de responder. Usted y yo estamos llamados a orar más allá de solo pedir que bendiga nuestros alimentos o que nos acompañe en el día. Estamos llamados a no solo pedir que Dios nos dé un buen día, sino que también nos muestre su grandeza a lo largo de todo el día. No solo que encontremos la fortaleza para tolerar nuestro trabajo, sino que encontremos un propósito que nos lleve a ser excelentes en nuestros empleos para su gloria. Puede que requiera algunos ajustes y entrenamiento para llegar al lugar en el que las oraciones extraordinarias sean ordinarias en nuestra vida. Puede exigirnos que flexionemos algunos músculos que ni siquiera sabíamos que teníamos, pero la Biblia nos deja sin excusas. Somos fuertes en el Señor y es tiempo de poner esos músculos a trabajar. Voy a presentarle una manera simple en la que se ha incubado mi vida de oración audaz. Le ha dado nueva vida, nueva perspectiva y una dimensión diferente a mis oraciones. Aunque tengo que advertirle, esto es de alto voltaje. Las oraciones del tipo sol detente pueden generar algunos resultados bastante radicales y de eso hablaremos a continuación. Y aquí cierra entonces lo que estamos comentando acerca del libro Sol detente de Steven Furtick y me llama muchísimo la atención por varias razones. Primero, y aquí queremos dejar limpiar la mesa, ¿verdad? Y mire, pues se vale hacer todo tipo de oración con Dios, creo yo, pero una oración sincera, genuina, profunda. Claro, aquí quiero ser un poquito más específico. Oiga esto, últimamente, y de repente yo me he visto en la noche, en la madrugada, principalmente cuando de repente me despierto, ¿verdad? Yo mismo me he escuchado, ¿verdad? Decir, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y lo he hecho en muchas ocasiones. Y a estas alturas, oiga esto, casi se ha vuelto una oración ordinaria. ¿Por qué le estoy comentando esto? Porque hace muchos años tuve una situación, ¿verdad? Estuve a la par de una balacera tremenda y en medio de la balacera, metido en el vehículo, le dije lo mismo al Señor. Le dije, Señor, ayúdame. Pero no es lo mismo, ¿verdad?
Se vale hacer una oración de emergencia, como cuando estaba en esa situación crítica, se vale. Y Dios seguramente va a intervenir y va a protegerlo a uno si está en la voluntad del Señor, ¿verdad? Si ese es el momento para que Dios intervenga, lo va a hacer. Pero el tema es esto. Viene Steven Furtick y dice, lo leyó Jorge, ¿verdad? Dice, puede que requiera algunos ajustes y entrenamiento para llegar al lugar en el que las oraciones, oiga esto, extraordinarias, se hagan ordinarias en nuestra vida. Pero este es el punto, que las oraciones extraordinarias se hagan ordinarias, que las grandes, las oraciones con esa intensidad, con esa fuerza, con esa imparable, se vuelva ya de todos los días. Eso es una cosa, pero lo que yo estaba haciendo es otra, ¿verdad? Es que las oraciones ordinarias quieran ser extraordinarias. No va a pasar. Que en la madrugada yo le estoy diciendo, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Con qué, verdad? O sea, ¿para qué? ¿Por dónde? ¿Qué está pasando, verdad? Falta, no sé si me voy a entender, ¿verdad? Me ha faltado consistencia a mi oración y además trasladar el mensaje completo. Es ahí donde el ejemplo de David vuelve a destacar. El ejemplo de esa relación particular, genuina, profunda de todos los días con Dios, vuelve a ser la plataforma de una vida, una forma de vida completamente distinta. Yo creo que lo que está, no el autor, sino creo que Dios es invitándonos a elevar nuestras oraciones al siguiente nivel. Por eso él dice, seguramente tal vez tú haces oraciones, diríamos light o de relleno, dice él, como, ay, sí, Señor, ayúdame. Señor, acompáñame hoy. Tú sales de la casa y dice, Padre, está conmigo hoy. Bendice la pizza. Ya, bendice, ¿verdad? Y luego pone esos ejemplos donde dice, bueno, llegó tarde a la iglesia. O sea, ya hubo algo voluntario o una decisión personal que tomamos, llegamos tarde y, Señor, consígueme aquí, por favor, el parqueo, y tratando de que cubra la llegada tarde, o orar porque sea muy saludable nuestra pizza deliciosa con pepperoni y queso. Pero ¿será que esas son las oraciones que Dios quiere? Sino, como bien hablábamos, alinearnos a esa voluntad, porque muchas veces podemos llegar a Dios y querer hacer nuestra voluntad o creer que es lo mejor para los nuestros, para nuestros hijos, para nosotros mismos, y querer que se haga mi voluntad y tratar de condicionar a Dios. Pero él dice, no puedes condicionar a Dios. O sea, Él es el Dios todopoderoso. Tú no lo condicionas, tú te alineas a la voluntad de Dios. Ahí es donde viene a hacer efecto esa oración. Y yo creo que es de que nosotros digamos, Señor, y quiero hacer una referencia tal vez al Nuevo Testamento, cuando ya Jesús está en esta tierra y llega y ve al ciego y le dice, ¿tú qué quieres? ¿O qué puedo hacer por ti? Si el Dios es omnisciente, omnipresente, si Dios lo sabe todo, si es el Dios todopoderoso, pero Él llegó y Él anhela que nosotros le hablemos. Él anhela que nosotros lleguemos como esos hijos y le digamos, Señor, esto es lo que siento, esto es lo que necesito, esto es lo que anhelo. Y Él viene y no solo lo sana, sino lo salva. Él va más allá, Dios va a responder más allá de lo que tú estás pidiendo. Pero tenemos que anhelar esa conexión con Dios, esa comunicación con Dios, y que no solo es un Dios que está allá sentado solo dictando o diciendo sí, no, vaya, como quieras, ¿verdad? Sino es un Dios personal que quiere conectarse con nosotros. Qué lindo, Florecita, eso que tú dices. Fíjate que cuando nosotros creemos muchas veces que la oración, como tú decías, no se trata de exigir, ¿verdad? No se trata de pedirle a Dios ciegamente, solo porque sí, sino que hay esa conexión. Y, querido amigo, cuando no tenemos esa conexión con el Señor, a veces nos sentimos algo perdidos. Pero saben, amigos, Primera de Juan nos da una clave interesante. Dice, estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Por eso es que esa alineación es tan importante de lo que Dios quiere para nosotros, con la urgencia con la que nosotros oramos. Y realmente eso también vuelve a destacar la importancia de ser constantes, ¿verdad? De ser constantes, digamos, tal vez muchos creerán, ¿verdad? Si usted tiene poco tiempo de escucharnos, si usted está empezando a tener ese contacto con todo lo que estamos expresando, tal vez usted estará diciendo, bueno, entonces, ¿en qué momento, como he escuchado, ¿verdad? Me van a prohibir dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro, dejar de... Pues la verdad es que no le vamos a prohibir hacer nada, ¿verdad? La realidad es que cuando uno empieza a conocer el corazón de Dios, uno empieza a cambiar rutas, empieza a cambiar hábitos, y Dios lo ayuda a uno. Eso es lo más lindo realmente, que empieza la transformación de adentro hacia afuera. Pero es a medida que nosotros vamos decidiendo caminar con Dios.
Y yo he estado meditando si sacaba ahora el comentario o no, pero realmente creo que es importante entender que no hay nadie perfecto que sepa cómo aproximarse a Dios. O sea, nadie va a saber exactamente la manera de cómo llegar delante de Dios más que con los elementos que sí ha dejado el Señor expresados en su palabra y que nos habla de acercarnos con manos santas. ¿Eso qué significa? De tal vez acercarnos con humildad, de quizás pedir perdón al Señor antes de acercarnos, de entrar con cierta postura, ¿verdad? ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque creo que hay muchos condicionantes, si bien lo expresaba Florecita, ¿verdad? Digamos, Dios no tiene condiciones, no tiene límites para poder obrar. Sin embargo, si hay cosas que si nosotros hacemos, el mismo Salmo 18 lo demuestra más adelante, puede facilitarnos el respaldo de Dios, ¿verdad? En esta sección hablando acerca de fe audaz, y yo quería recordar Hebreos 11:6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que es de invitarnos a llenarnos de fe, a conocer y decirle, Señor, quiero conocerte más. Yo creo que esa debería ser nuestra primera oración. Decirle, Señor, quiero conocerte más, quiero conocer tu carácter, quiero conocer tus características, quiero conocer quién eres tú, quiero aprender tu palabra para conocer tu perfecta voluntad y caminar en ella. Y yo lo invito a que usted se atreva a, como estamos haciendo esta dinámica, a que le diga, Señor, hoy te voy a pedir esto porque quiero estar alineada a tu voluntad, y no solo, sino también en medio de esto saber que puedo ser transformada yo desde adentro hacia afuera a través de esta oración. ¿Nos dirigen oración? Yo quiero orar, qué lindo. Sí. Amén. Amigos, ¿les parece si oramos y le decimos al Señor que queremos ser transformadas en medio de cualquier circunstancia? David estaba pasando una situación difícil y decide orar a Dios y hacer esa oración llena de fe audaz. ¿Y qué le parece si oramos? Padre, Señor, hoy venimos ante ti como comunidad, Señor. Tú conoces de manera individual cada uno de nuestros corazones. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Tú conoces nuestro corazón y el estado de nuestro corazón. Pero hoy anhelamos que podamos ser transformados a través de ti, Señor. Padre, hoy queremos acercarnos a ti como nuestro Padre, el cual puede darnos cualquier cosa porque es todopoderoso, pero que sobre todo quiere abrazar nuestro corazón, quiere hacernos sus hijos, quiere que nosotros seamos transformados a través de su palabra, Señor. Y hoy nos rendimos ante ti, Señor, pidiéndote que tú obres, y sí, con fe, conforme a tu voluntad en cada una de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos puestos de acuerdo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Vamos a ir a un breve corte y le invitamos a que no se despegue, todavía falta del programa. Vamos a develar otra escena, otra parte de lo que David vivió y cómo eso se une a tener esa oración tipo Juggernaut, una oración imparable. Vamos y regresamos con más de Vaya Con Dios. Vive cada día con una fe audaz. Vaya con Dios. ¿Acaso en el andén de carga? Uno de los días más desalentadores de mi carrera pastoral fue un día del año 2008, en el que nuestra iglesia tenía que firmar un contrato para ocupar una instalación de 4,000 metros cuadrados en un centro comercial de nuestra localidad. Teníamos grandes planes para reacondicionar el espacio y convertirlo en un centro de adoración. Iba a ser nuestro primer local permanente y nuestra sede ministerial, pero en el último minuto uno de los otros arrendatarios escogió utilizar una cláusula en el contrato para negarnos el arriendo. Esta compañía en particular no podía soportar la idea de una iglesia, o más bien de que una iglesia tuviera reuniones de adoración cerca de su tienda. Nosotros hicimos todo lo que pudimos, pero no se dieron. Así que oramos. Oramos no como quien mendiga algo con duda. Oramos como Juggernauts. Reunimos a un grupo de alrededor de 100 miembros de nuestra iglesia comprometidos y fuimos al local esa misma noche. Nos arrodillamos en los andenes de carga manchados de aceite detrás del edificio y le pedimos a Dios que nos diera esa propiedad. En el nombre de Jesús, por un año entero no sucedió nada. Pero aún así, casi cada día cuando conducía frente a ese edificio de camino a la oficina,
No podía resistirme. Sentía que ese espacio estaba destinado a ser nuestro, así que oraba. Cada vez que pasaba por ahí, en voz alta, debo haber extendido mis manos hacia ese almacén cerca de 300 veces y cada vez decía estas palabras de fe. Padre, gracias porque nuestra iglesia tendrá sus reuniones de adoración en aquel local y alcanzaremos miles de personas para Jesucristo, de acuerdo a tu perfecto plan, en tu tiempo perfecto. En septiembre del 2009, oiga esto, ya estábamos dirigiendo reuniones de adoración con miles de personas en ese edificio. Y no solo eso, sino que un domingo en la noche tuvimos además la oportunidad de bautizar a un par de cientos de personas en el mismo andén o carril de carga manchados de aceite, donde habíamos levantado nuestras voces en oración valiente 18 meses antes. Qué impresionante. Sentía escalofríos en todo mi cuerpo al estar parado ahí, siendo parte de los bautismos con toda mi familia y el equipo a mi lado. La atmósfera de gratitud era absolutamente electrizante. Dios había peleado por nosotros contra viento y marea. Dios es una gran fuerza poderosa en movimiento. Él es un movimiento imparable, por lo tanto debemos orar acorde a estas características. Espero no estar escandalizándolo demasiado. Escuché, no le estoy diciendo que andamos por ahí orando para que las organizaciones vayan a la quiebra o sacudiendo los brazos localmente, mientras clamamos por bienes raíces al azar. Pero cuando se trata de permanecer, oiga esto, en los propósitos y las promesas de Dios, ¿por qué no ir más allá de los límites y conquistar territorio nuevo agresivamente? Así es como lo hacían los grandes juggernauts de la oración en los increíbles hechos que se registran en la Biblia. Y es la misma manera que puede capacitarle a usted hoy en día para convertirse en un juggernaut de la oración en nuestros días. Quiero guiarle a través de algunas cualidades específicas de las oraciones del tipo Sol detente. Cuando termine, usted tendrá un patrón para presentar un caso delante de Dios en oración. Ahora, la primera vez que escuché la frase presentar un caso delante de Dios no lo entendí. Sonaba como teología de la corte. Hasta parecía tener un tono manipulador, sin embargo le aseguro que presentarle un caso a Dios es bíblico y es práctico. He visto cómo ha cambiado la vida de oración de miles de cristianos que están cansados de orar a Dios sobre las mismas cosas de la misma manera. No es suficiente darse cuenta sobre qué tiene que orar. Quizá necesite algo de ayuda para saber cómo orar por lo que usted sabe que tiene que orar. Y al presentarle el caso a Dios, podrá acercarse a Él con fe audaz, porque su oración está basada en un fundamento sólido y esto nos permite hacer oraciones tipo juggernauts. Excelente. Esto es lo que nos dice entonces, lo que nos plantea Steven Furtick y realmente nos deja pensando. Y a mí me hacía recordar cómo en determinados momentos, por peticiones muy puntuales, sí, tiempos de oración larguísimos, ¿verdad? Él mencionaba que él pasó un año junto con estas personas comprometidas orando por ese local. Yo recientemente pues orábamos a nivel familiar por una situación y estábamos recordando que oramos prácticamente varios años. Pero también pensaba en algo que mencionaba Furtick aquí y de alguna manera me hacía meditar. Es que de repente en la oración, aunque uno pueda empezar y seguramente mañana va a adentrarse en esto de cómo presentar ante Dios un caso entre comillas, ¿verdad? Poder presentar una situación delante de Dios de cierta manera. Yo he entendido y en función de las cosas que nos han pasado como personas, como creyentes, como familia, es que uno va madurando la manera en que ora. A veces yo me he dado cuenta que empiezo orando de cierta manera y después del tiempo, al no tener respuesta tal vez, o al esperar que venga la respuesta, uno empieza creativamente, ¿verdad? A depender que el Espíritu Santo empiece a llevarlo por otras facetas, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, y eso era lo que me recordaba puntualmente Dios mientras leíamos esto, es que a veces yo llegué, como les digo, recientemente estuvimos orando por mucho tiempo por algo, ¿verdad? Y Dios obró un milagro impresionante. Y en medio de esto yo llegué a entender que de repente yo estaba pidiéndole a Dios que hiciera las cosas como yo quería. Y entonces de repente tuve que ceder viendo para atrás en el proceso y dejarle decir a Dios que hiciera lo que yo creía, ¿verdad? Sino que más bien Él obrara de manera como Él quería hacerlo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y es interesante porque muchas veces nosotros incorporamos cosas a nuestra forma de comunicarnos con Dios
de lo que comúnmente aprendemos de la comunicación, ¿verdad? O sea, de cómo me comunico yo con Luis o mis amigos acá o en familia. Eso lo importo, o de cómo me he comunicado con mis papás terrenales, ¿verdad? Lo importo a mi relación y comunicación con Dios. Y eso es bueno. Pero realmente la oración es más profunda que eso, ¿verdad? Y puede ser, como insisto en la palabra que para mí fue ad hoc, que mencionó Jorge en el segmento anterior, se vuelve una oración transformadora. Transformadora no siempre solo de las situaciones, sino transformadora en nuestra fe, transformadora en nuestra forma de ver a Dios. Yo quiero agregar algo de lo que estás diciendo, de esa madurez, porque uno desarrolla esa madurez con el tiempo, pero tiene mucho que ver también con quién uno está orando, con quién uno se hace rodear. Yo quiero honrar a Carol en ese sentido, porque yo a veces he sido muy impetuoso y muy hacer las cosas rápido, y a veces el Señor no me ha dicho nada, pero yo le voy a entrar. Y Carol es mi freno, pero a veces es mi impulso también. Ya le preguntaste al Señor, ¿qué te dijo Dios? Y cuando las esposas nos dicen eso, pensamos, ay, no le preguntaba al Señor. Es decir, esa madurez se logra también. Y quiero hablarle a los matrimonios aquí. Orar juntos es una cosa poderosa en Dios, cuando nosotros traemos en común acuerdo una petición al Señor, y de repente yo digo, al Señor me dijo esto, y me dice Carol, a mí también me dijo eso. Estamos seguros que Dios está allí. Entonces esa madurez, Asdrúbal, se logra obviamente en el proceso de conocer más al Señor, pero también tiene que ver mucho con quién uno está orando, de quién uno se está dejando influenciar. Y en este caso, en los matrimonios, es poderoso, queridos amigos, orar en pareja, orar juntos y clamar al Señor juntos. Eso quiero dejarlo como un consejo, pero también como una experiencia de madurez como la que estabas hablando. Y es impresionante, porque realmente cuando dos personas se casan y están enfocados en Dios, lo que se gana es mucho. Créame, y si usted no lo ha experimentado, aprovechando ahí lo que decía Luis, vale la pena que usted pruebe a hacerlo. Vale la pena que usted incorpore y meta a su esposa, o viceversa, ¿verdad? Invite a su esposo, y de igual manera a usted, ¿verdad? Esposo, no vaya a exigirle a su esposa, ven, oremos, ¿verdad? No puede ser así. Pero ese fruto de ponerse en común acuerdo, realmente puede llegar a ser impresionante. No he dejado hablar a Carol, a Carol, me quedé pensando en Carol. No, a Florecita, no he dejado hablar a Florecita, por favor. Y de ahí, ¿verdad? Gracias. Jorge está también pidiendo. Espera de Jorgita. No, mentira. No, la verdad es que, amigos, yo creo que el autor nos está invitando a, nuevamente, yo creo, a elevar nuestras oraciones. Y él pone un ejemplo en el que ellos estaban continuamente orando por ese local y diciendo, Señor, danos ese lugar. Era para algo bueno, era para que fuera un centro de adoración, y todos diríamos, Señor, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Por qué no lo hiciste instantáneamente? ¿Por qué no abriste? Pero ahí es donde nos sometemos todos a la voluntad del Señor, donde nos decidimos entender que Él conoce el panorama completo, y tal vez tú has estado orando por algo y ves que no pasa, y yo te diría, en lugar de endurecer tu corazón y decir, es que Dios no funciona, o el cristianismo no funciona, o esa guía que me dieron no está funcionando como yo quisiera, es que nosotros nos rindamos hasta el Señor. Ese es el propósito, eso es lo que Dios quiere, nuestra relación con Él. A veces Dios toma más tiempo, a veces Dios lo hace instantáneamente, a veces Dios lleva en procesos. Pues no importa cuál sea el proceso, lo más importante es que permanezcamos como lo hizo David. A lo largo de su vida lo vimos pecando, lo vimos tomando malas decisiones, lo vimos teniendo victorias, matando leones. O sea, lo vimos haciendo tantas cosas, pero lo que permanece en él es su relación con Dios. Y eso me lleva a un salmo, que hay un momento donde pareciera que David ya se siente tan atormentado que no encuentra en sus pensamientos esa conexión con Dios. Y entonces le habla a su alma y le dice, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y si tú estás en ese momento porque estás viviendo una situación difícil, porque hay una oración que no está siendo contestada, que tú le digas a tu alma, no olvides quién es Dios, no te olvides su carácter, no te olvides sus características, no te olvides quién es Dios. Yo quiero pedirle un favor. No se pierda el programa de mañana. Sí. Ahorita solo estamos dejando... Esta semana ha sido espectacular. Y a mí este tema de la oración me apasiona mucho, y creo que mañana nuestros amigos van a seguir aterrizando
este tema, porque creo que aquí Steven Furtick, después de este ejemplo que bien contaba acerca del ocaso en el andén de carga y cómo Dios responde, dice, bueno, vamos a adentrarnos en esto. Yo escuchaba a Asdrúbal y a Flor hablar en la mañana y me quedaba meditando mucho que Dios escucha nuestras oraciones. Y muchas veces nosotros mismos no nos hemos percatado de oraciones que hemos hecho que después vienen a su realidad y a su cumplimiento y que nosotros no estamos conscientes de las mismas. Yo quiero invitarte a algo para que podamos realmente llevar esta oración al siguiente nivel y orar como un juggernaut. Algo que a mí me ha funcionado es escribir mis oraciones, porque le pongo una fecha y queda el sello de cuando tuve esa conversación con el Señor. ¿Y sabes qué ocurre? Cuando estoy ya escribiendo, ya no es tan fácil quedarme en Dios ayúdame, Dios obra, Dios haz. Empiezo en una conversación mucho más profunda. Y te puedo decir, esto lo empecé desde el año 2005. Ya van más de 20 años de estarlo haciendo. Quisiera decirte que no es que todos los días lo haga. Y hay años donde ha habido una mayor frecuencia y consistencia. Pero te digo, cuando regreso a ver esas oraciones y puedo ver el poder de Dios obrando, me maravillo. Él nos escucha. Entonces, al escuchar yo a Asdrúbal y a Flor orar, no podía dejar yo de pensar que realmente estas oraciones de Juggernaut tienen mucho que ver con traer el reino de los cielos a la tierra. Porque muchas veces nos enfocamos en las circunstancias y cuando Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro, que no nos daría tiempo de hacer toda la exégesis y explicación de los elementos, solo algo que el Señor me resaltó hacia el final de Marcos capítulo 6 y el verso 13 es: tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. A veces nos quedamos, pero líbranos del mal. Amén. Pero el reino, el poder y la gloria para siempre son de Él. Y tú y yo tenemos una invitación a traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Y han habido días donde yo puedo llegar a la oficina y tal vez no hay nadie más y pedirle al Señor que establezca su reino, que bendiga la silla donde alguien se va a sentar y pueda tener un encuentro personal. Y tal vez no solo le estoy pidiendo para que me ayude en la reunión o el entregable que voy a tener, sino que podamos tener una perspectiva más amplia, porque la oración no solo se trata acerca de nosotros y de nuestra necesidad. La oración es que Dios puede transformar. Y sabes, Abraham intercedió y Dios amplió su misericordia. Y cuando el ciego se acercó y Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Muchos se acercaron. Ten misericordia, hijo de David. Jesús estaba conectado con David, con alguien que había visto el poder de Dios obrar en su vida. Y hoy es el día para que tú te atrevas a hacer esa oración audaz, esa oración Juggernaut, que puedas escribir algo que va a desafiar tu destino y que te aseguro que no en nuestro tiempo, pero en el tiempo de Dios vas a ver algo sobrenatural. Y yo quisiera, hablando de lo que está diciendo aquí Jorge, puntualizar una cosa más. No solo la respuesta de Dios vas a evidenciar, si escribes las oraciones, no solo vas a evidenciar la respuesta de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios responde a esas pequeñas o grandes oraciones, incluso oraciones informales, ¿verdad? Que hayamos podido hacer, sino que además vas a lograr ver, si haces un recorrido con lo que has anotado, te invito a que lo hagas, yo también lo he estado practicando, vas a ver la evolución de tus oraciones. Sí. Porque mientras estás esperando que suceda, empiezas a explorar cosas que tal vez Dios está tratando de lograr una introspección entre el Espíritu Santo y tu persona. Y nos ayuda a notar la transformación que nosotros mismos estamos teniendo en esas interacciones con el Señor. Porque a mí me ha ocurrido, a veces estoy orando por algo y en ese mismo caminar con el Señor de los días, de los meses, el Señor va alineando mi oración hacia lo que Él quiere. Yo quiero llenar de esperanza a los solteros, porque yo hice mi oración para conseguir esposo. Y yo dejé una relación, yo no estaba en el Señor, dejó una relación y entonces hago mi oración. Le digo, Señor, yo quiero a mi esposo. Y empecé, hice todo, y hice un listado, lo puse. Y entonces se los acabo de enseñar. Un listado de características. Características y un listado de salsa. posibilidades. de características que quería en ese hombre de Dios. Y entonces hace poco se lo leí a mi hijo, que ya es un joven, y entonces le digo, mi amor, quiero enseñarte esta oración. Y cuando lo estaba leyendo me di cuenta que había tachado y había dicho, pero que no sea de mi voluntad, sino la tuya. Si esto a ti no te gusta, hasta tenía postdatas mis oraciones, porque la oración fue madurando porque tal vez inicialmente había sido muy egoísta.
¿verdad? Inicialmente tal vez solo había tenido mi enfoque y entonces tenemos que madurar esas oraciones. Eso significa que hubo un proceso no solo tal vez en mi esposo, sino seguramente en mí para recibir esa bendición. Y vieran ese Tachó actor de esposazo que cine. tengo yo. Tachó actor de Actor cine. de Tachó de cine. Excelente. Y yo quisiera, antes de darle la palabra a Luis, porque ¿verdad? No le hemos dejado hablar, solo quisiera hacerte pensar en esto. Imagínate si nosotros nos involucramos en la oración de tal manera que logramos extrapolar la oración y descentralizarla, sacarla de estar enfocada solamente en lo que nosotros pensamos. Si estás manejando un taxi, por ejemplo, ¿qué ocurriría si tú involucras a Dios ahí en el taxi y le pides que cada vez que entre alguien a ese taxi pueda tener una paz que no ha experimentado en el día, esperanza, que tenga oportunidad, no sé, de generar nuevas posibilidades de trabajo, no sé. ¿Qué pasaría si tú que estás en una tienda, tú que estás atendiendo una oficina, tú que estás recibiendo personas ahí en el área pública, tú oras para que cosas de Dios empiecen a suceder ahí? De eso se trata la vida, de eso se trata la oración incluso. Y te quiero decir algo más. Realmente creo que nos tenemos que atrever a hacer cosas así, porque realmente Jesús eso era lo que hacía. Sus oraciones audaces no tenían que ver mucho con él, tenían que ver con la gente que estaba a su alrededor. Y cuando eso sucedía, pues Dios se encargaba de todo, de lo que ocurría con Jesús. Pero si nosotros logramos ver más allá, nos vamos a dar cuenta que la oración podría estar centrada únicamente en nosotros. Habiendo dicho eso, te paso la estafeta, Luis. Huichín, perdónanos. No, para nada. Yo estoy aprendiendo mucho escuchando y me ponía a pensar que a veces nos cansamos de orar porque de repente no pasa lo que estamos pidiendo al Señor. Y yo quiero decirle a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven, no nos cansemos de orar, no desistamos. Y es más, yo quiero invitarlos a que oremos juntos como familia. Es algo que nosotros hemos aprendido el otro día, le contaba a Oswald, el otro día estamos pidiéndole algo al Señor y yo estoy precisamente en este momento, en este tiempo, practicando esas oraciones de Juggernaut. Así que les enseñamos a nuestras nenas y un día me dice Fátima, nuestra hija mayor de 7 años, dice, papi, ¿puedo orar yo también? Porque ella nos vio a Carol y a mí orar con fervor y todo. Sí, mi amor, ora. Miren ustedes, nos inspiró porque empezó, Padre, yo te pido. Y estaba con una convicción. Y es bueno que nosotros no solamente modelemos como padres la oración Juggernaut, sino que inspiremos a nuestros hijos, porque a veces ellos nos inspiran a nosotros también. Y justamente anoche, que te contaba anoche, Fátima empezó a orar por esa oración que tenemos, ya tenemos unos meses de estar orando, y empezó ya, Señor, yo te pido esto, yo te pido. Y me sentí retado, porque en algún momento internamente yo dije, ay, Señor, ya te hemos pedido tanto esto, no sucede lo que yo espero. Pero cuando yo la escuché a ella, una niña de 7 años, orar, mi corazón se inspiró. Y ahí hay una pequeña anécdota porque dice después Fátima, mi nena chiquita, a Vale, ahora te toca a ti orar. No, yo no quiero orar, dice ella, tiene 4 años. Yo, no, mejor sí quiero orar. Señor, quiero ir a Disney. Dice. Así que tengo las dos, la parte divertida y la parte que me inspira. Pero debemos, queridos amigos, ser ejemplo en la familia. Cuando invitamos a nuestros hijos a orar en familia, juntos, podemos ser inspirados a ser oradores, ¿verdad? A orar ese tipo de oración Juggernaut. Y vamos a hacer algo. Yo quisiera invitarte a que hagamos una oración. Bien lo dijo hace un rato Jorge, David venía a hacer algo muy particular. David, antes de Ziklag, David había cometido el error de haber dicho, nunca me va a dejar de perseguir Saúl. Entonces se pegó a los filisteos y empezó a vivir una vida bastante desordenada. Al regresar de esa vida desordenada con los filisteos, porque ellos lo echaron, ¿verdad? Regresa a Ziklag y encuentra a quedó desolado. A pesar de la situación, a pesar de que estaba a punto de morir, David oró a Dios, a pesar de su vida desordenada. A pesar de eso, él lloró, oró, Dios le habló y logró tener el fruto de su oración. Hoy eso nos debe dejar pensando que todos tenemos acceso a Dios Padre si nos arrepentimos y sigamos con Él de la manera correcta. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, hoy nos arrepentimos? Si hemos estado pidiendo para nosotros, si no hemos dejado de hacer cosas que te desagradan, hoy regresamos a ti, Señor Jesús. Perdona nuestros corazones, nuestras intenciones
Y te pedimos en el nombre de Jesús, haz una intervención poderosa en el área de nuestras vidas. Algunos piden por finanzas, otros piden por la situación, o todos piden por la situación de Guatemala, matrimonios, por tantas oportunidades que necesitamos, por salud. Señor, te entregamos nuestras peticiones y nos atrevemos a orar así, realmente con intensidad, y vamos a seguirlo haciendo. Primero agradecidos por todo lo que ya nos has dado y sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones y que vas con nosotros. Esto lo oramos en el nombre de Jesús. Y todos decimos... Amén. Buenísimo. Les invitamos a que usted siga adelante y tome decisiones en relación a su oración y así, ore como un juggernaut. Siga orando de manera imparable. Comuníquese con Dios continuamente. Estoy seguro que Dios va a seguir transformando su vida. Le invitamos a que se prepare para seguir avanzando en nuestra temporada Fe Audaz, continuar con el libro Sol Detente de Steven Furtick el día de mañana. Y mientras eso ocurre, le invitamos a que no vaya solo ni mal acompañado, sino más bien Vaya con Dios. Hasta la próxima. Vaya con Dios.